10 de la mañana en punto, 25 grados la temperatura y es momento de hablar de otros temas que hacen a la realidad también de diferentes ciudades porque con el inicio de clases el tránsito se ve afectado. Pero ¿de qué manera, qué recaudos debemos tomar? Le damos los buenos días a Arturo Borges, director del ISEB. ¿Cómo anda? Muchas gracias, Maggie, Lorena y la gente de producción y nuestras televidentes. Feliz día. Muchísimas gracias, Arturo. Tenemos que hablar de este tema que algo hemos mencionado, cómo cambia el paisaje, los tiempos de movilidad, pero también cómo aumenta por lo menos la probabilidad de situaciones que se pueden presentar, ¿cómo llamarlas? A ver, de riesgo para la población. ¿Por dónde podemos abordar este tema? Bueno, siempre en esta época nos interesa saber cómo nosotros podemos dirigirnos o llevar a los chicos, o vamos a hablar en esta columna hoy, de 3 o 4 situaciones donde participa el mismo actor, que es el niño, y qué cuidados deberíamos de tener, porque este tránsito, como tú decís, empezó a cambiar, ya vemos que las calles están más pobladas, y esto es un elemento fundamental. La primera, bueno, la salida y entrada de los niños de las escuelas también va sujeto a una recomendación muy importante. Siempre es por el cruce peatonal. El cartel de escuela, si nosotros lo ubicamos en el medio de la escuela, en el medio de la cuadra, en la puerta de la escuela, no habilita el cruce de los niños, legalmente. Pero los conductores debemos tener cuidado porque muchas veces pasa, aunque tengamos esta barrera, que hay gente que saltea esa barrera y cruza, pretendiendo o creyendo que están defendidos porque el cartel se ubicó en la puerta de la escuela. El cartel se tiene que ubicar en el cruce peatonal, en uno y en otro. ¿Qué va a marcar ese cartel? La velocidad en la que se tiene que trasladar un vehículo, que es a paso de peatón o a paso de hombre. Allí debemos de circular muy lentamente, tratando de que si ocurre algo imprevisto, lo podamos soslayar. En segundo término, ¿qué sucede cuando yo paso ese cartel como conductor? ¿Termina nuestro compromiso con los niños? No, empieza lo que se llama zona escolar y la velocidad máxima, mientras veamos túnicas sobre la calzada, es 20 kilómetros por hora. En esta situación que se da, vemos al actor en otro tipo de situación. Ya va a ser transportado por ejemplo, en el caso de transporte colectivo, transporte público. Recomendaciones. Teniendo la visibilidad acotada por un ómnibus, un vehículo, por lo que sea, debemos enseñar a los niños que el cruce por delante de ese tipo de vehículos no es aconsejado. Es decir, que hasta que no tenga buena visibilidad, no lo haga. Y un elemento importante, hoy ya dentro de los colegios, deberíamos de hablar de que ha cambiado el tránsito, inclusive hacerle entender al chico que ya no solamente se guía por el ruido para saber de qué lado puede correr un riesgo, sino que además hoy tenemos vehículos eléctricos, que son las motos eléctricas, los autos eléctricos y la bicicleta que se está usando mucho. Por lo tanto, en esa calidad de peatones, esto es muy importante. La buena visibilidad para cruzar a las esquinas. Por ejemplo, ¿verdad? Y educarlo, no solamente decirle dónde, sino decirle cómo. ¿Qué pasa con el transporte escolar, Arturo? Muy bien. Segunda instancia que puede tener este actor, ¿verdad? Que nosotros necesitamos ese bien preciado, justificarlo, que permanezca con vida. En el transporte escolar también necesitamos, aquellos que se dedican a esto, que tengan un momento educativo, desde que suben del vehículo hasta que bajan el vehículo. Y esto es importante. Y una de las claves es, en ese momento educativo, decirles que todos tienen que ir con el cinturón de seguridad perfectamente ubicado. No decirle por qué es una ley, por qué es una normativa, ni nada por el estilo. Explicarle por qué debemos utilizar el cinturón de seguridad. Y el niño que está en esa etapa, que su cerebro es una esponja, va a recibir esta información absolutamente, y cuando llegue a su casa va a decir y va a contar lo que pasó. Quizás si después se sube al vehículo del padre, lo primero que busque es un cinturón de seguridad. Y esto es clave, ¿verdad? Explicarle por qué. Acá es siendo transportado. ¿Qué deben de saber los padres? Bueno, tratar de reconocer si quien los conduce, si este conductor está habilitado, si el vehículo está habilitado, si su licencia de conducir está al día. Es importante, y ver cómo son transportados nuestros hijos. Esto es clave, ¿verdad? Bien. Quiere decir que los padres pueden funcionar en ese sistema. Y esto es lo que decíamos, ¿verdad? Nosotros lograr que viajen de ida y de vuelta cómodos, seguros, y muy importante, y hacerles entender por qué. Arturo, ¿qué pasa? Quiero ir con el orden de las placas, ¿no? Y el material que fuiste armando para esta columna en particular. ¿Qué pasa con los vehículos particulares que paran, que frenan en el entorno escolar? Que más allá de, bueno, que pueden perjudicar el tránsito normal, el riesgo que representa para los propios niños.
Es un tema que es recurrente, todos los años vemos exactamente lo mismo. No solamente pasa en Montevideo, pasa en el interior. Parecería ser que hay que parar en la puerta de la escuela. Y lo vemos que lo hacen en segunda fila, tremendas colas, obligan a que los chicos salgan del lado del tránsito porque le abren la puerta de cualquier lado. El niño acá está expuesto a un riesgo fenomenal. ¿Y qué ha pasado? El que permite esto, evidentemente, que es un individuo con poca cultura, digamos, de tránsito, ignora el riesgo que hace correr a su ser más querido, por quien trabaja, y esto que lo vemos también en muchos casos. ¿Qué pasa acá? Bueno, corremos un riesgo que es realmente inútil, pero también parte quizás del colegio, que avise a los padres y en las reuniones de los padres, avisen que, por favor, aunque tenga que dejar el vehículo 1 cuadra o 2 cuadras, que utilicen ese camino para recorrerlo y lo lleven como tiene que ser, ¿verdad? Eligiendo el camino. No es el más corto, el más seguro. A veces es una cuadra más, elegir el cruce peatonal, elegir donde tenemos las cebras, donde nosotros podemos dirigir a los chicos y decirles que el recorrido más corto quizás no es el más seguro. Si transportamos menores, en este sentido, utilizar el sistema de retención infantil, esto es clave. Si el niño ya nace con esto, aprende esto, ya después que se utilice el cinturón de seguridad, lo pide él cuando sea un poco más grande. Y esto es lo que tenemos que aprovechar. Esta edad donde el niño es una esponja, nos va a dar instrucciones de cómo usarlo, pero también parte del colegio que reúna a los padres que van en un vehículo. Y estos días, ya viniendo para acá, por ejemplo, ahora veo lo mismo. Segunda fila, abren el portaequipaje, 2 niños a los costados. Esperando la calle. En plena calle, dando la madre las mochilas y cruzan la mitad de la cuadra. ¿No entiende la gente el riesgo que hace correr inútilmente a sus niños? Yo me pregunto, ¿no? Dejamos de lado la motocicleta, porque podemos ver y sabemos que son transportados, ¿no? Entonces uno se pregunta, caminando, no sé cómo hacían nuestros padres para enviarnos al colegio, porque había un auto por cuadra, no existía la moto. No íbamos en bicicleta, utilizábamos el transporte colectivo. Yo no sé qué pasaba en aquel tiempo y por qué hoy tenemos que parar en la puerta de la escuela. Es increíble. Y después vamos al gimnasio y nos matamos para hacer ejercicio y queremos comer. Y bueno, dejar a 2 cuadras un niño, bueno, también es un ejercicio. Y lo tomo yo. ¿Por qué cuesta tanto que los padres o los adultos responsables puedan entender eso? Porque, digo, más allá de este riesgo, que es lo principal que corren los niños, por esto que acabas de señalar, también perjudican al resto de la comunidad, ¿no? Muchas veces lo vemos acá en Canelones, cuando se va trancando el tránsito porque se para en doble fila, y en otros puntos que son sumamente complicados porque las calles son mucho más angostas, que se puede parar de los 2 lados, y terminan vehículos atravesados en medio de avenidas que obstaculizan el tránsito para todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Hay un poco de conciencia social? Falta educación, ¿no? Esto acá, por ejemplo, que veíamos en moto, si no llega a los pedales, el niño no puede circular, no se puede llevar, no se debería llevar, es ilegal. Si alguien tiene que reclamar la reparación del daño, corre serio riesgo que no se le asigne lo que realmente quiere. Ahora, lo que tú decís quizás es una pregunta para un sociólogo. Ahora, nuestro comportamiento intrafamiliar en casa, nosotros tenemos una conducta dentro de casa que es un ámbito de convivencia. Tú no tenés que poner órdenes en la puerta de la heladera para que apaguen la luz, no cambien su manera, ni coman donde no se debe, ¿verdad? Hay cierto orden. Ese orden, ¿de dónde nace? Primero de los padres, donde van haciendo los tutores, y después de la educación formal e informal, que le va enseñando al individuo cómo llegar a ser un individuo socialmente adaptado. Ahí vemos inspectores de tránsito. ¿Falta un poco de control en el entorno de los colegios? Porque el otro día consultaba y me decían, no están pasando los autos que van multando si ven parados en doble fila. Pero es distinto que venga un inspector y te diga, mirá, y te haga toda esta explicación que estás señalando tú, Arturo, respecto al riesgo que se corre y por qué se podría cometer una infracción. No podríamos poner un inspector en todas las escuelas. Yo creo que somos un pueblo que tiene que tener otra información, estar educado y saber que la materia de seguridad vial es algo que tiene que empezar justamente desde esta edad.
y nosotros los padres ser los ejemplos, explicarle por qué está la roja, explicar el cruce peatonal, la preferencia cuando la perdemos, si giramos. Y uno le va transmitiendo al hijo, al chico, que después cuando utilice una bicicleta, ya va a saber lo que tiene que hacer. Si utiliza un monopatín, que sepa lo que tiene que hacer. Es decir, hay un contexto jurídico que los padres a veces no entendemos que realmente existe. Y más de una vez lo hemos hablado contigo, con Lorena, con la producción. Bueno, yo creo que en algunos casos la gente no cree que la normativa juega a favor de la vida. Es curiosísimo, porque tenemos unas conductas realmente irresolutas. Entonces acá estamos entorpeciendo el tránsito, en esta imagen la gente está abajo de la calzada, todo el mundo amontonado. No podemos poner un inspector en cada escuela. Creo que las escuelas deben de también reunir a sus padres, explicar esta situación, y la información va de la mano de la educación. Si el individuo no está informado, tiene los ojos cerrados, y eso hace que tengamos poca educación. Necesitamos un ámbito de convivencia, y además lo tenemos que crear a través de nuestros niños, que es la etapa más fácil. Y cuando yo soy el conductor y llevo a niños, explicarle cada una de mis acciones por qué las realizo, y que lo más importante que tenemos que defender es la vida y es la supervivencia. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos con un tema que puede llegar a ser polémico, pero también de educación hacia esos adultos responsables de los niños. Capaz que hay muchos que nos están mirando que absorben todo eso también. Claro, porque hoy, como tú decías, cambió el tránsito. Estamos apurados, queremos llegar en hora. Lo vemos en la Rambla cuando venimos a trabajar. La gente apurada viene sobre la hora de entrada. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer correr a los otros? ¿Por qué le tengo que imponer al otro que haga algo porque yo llegué o salí 10 o 15 minutos o media hora más tarde? No, yo no soy el dueño del tránsito, y la idea es compartir y gestionar un espacio como se debe. Muchas gracias, Arturo. Al revés, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la columna de seguridad vial. Nos acompañó Arturo Borges. Sigue Lore con más información.